sé la respuesta, le pasaré el micrófono a otro hermano aquí en la sala y la respondes tú, ¿de acuerdo? Así que, ¿estamos preparados? Amén. Esto es una especie de pastor online en directo. Adelante, Alberto. Sí. Sí. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 12, cuando dice que no se le permite a la mujer enseñar ni que ejerza dominio sobre el hombre, sino que guarde silencio. Luego también se añade 1 Corintios 14, 34, cuando dice que las mujeres tienen que callar en las congregaciones, que no se les permite hablar. Entonces la pregunta es, ¿puede una mujer predicar o ser pastora? Esta pregunta la ha hecho un hombre, evidentemente, ¿no? ¿O una mujer? Es anónima. Ah, anónima. Sí, género neutro, ¿no? Género neutro. Miren, hermano, nosotros, por ejemplo, en esta tarde, si ustedes echan un vistazo a su alrededor, ustedes pueden ver que estamos todos juntos. Hombres, mujeres, incluso niños, jóvenes, ¿verdad? Cuando intentamos darle una explicación coherente a la palabra de Dios, tenemos que hacer un pequeño esfuerzo con nuestra imaginación y trasladarnos al momento, a la época, a la cultura, al tiempo en el cual se escribió ese texto, esa historia, esa parábola, etc. Cuando el apóstol Pablo, que fue el instrumento que el Señor utilizó fundamentalmente para extender el evangelio a otras naciones y llevarlo a otras culturas, él generalmente, salvo alguna excepción, como por ejemplo en Filipo, solía entrar primeramente a la sinagoga, porque ya era una base, ya era un lugar donde había escrituras, había un conocimiento de Dios, y utilizando la sinagoga como plataforma, allí arrancaba explicando las profecías que ya se habían cumplido en la figura de Cristo, y había momentos en los que los expulsaban y había momentos en los que de la sinagoga salían personas interesadas por aquella enseñanza, y ahí arrancaba la iglesia. La estructura interna de una sinagoga es completamente diferente a cómo estructuramos nosotros hoy en día un culto como por ejemplo un culto presencial, donde no hay ningún problema, salvo en algunas iglesias, que también las hay aquí en España, donde las mujeres no pueden estar sentadas junto con sus maridos. Tienen que estar todas las mujeres a un lado y todos los hombres a otro lado. Pero si nos remontamos a la era bíblica, a los tiempos bíblicos, ni siquiera se podía hacer eso en un culto, sino que las mujeres tenían que estar aparte. No podían estar sentadas junto con sus maridos, tenían que estar o en el piso de arriba o detrás. Vamos a suponer que detrás de esta parte de la carpa se sentarían las hermanas, se sentarían las mujeres con los niños menores de 12 años. Los niños varones a partir de los 12 años hacían y suelen hacer hoy en día una ceremonia religiosa que se conoce con el nombre de Bar Mitzvah. Bar Mitzvah literalmente significa el hijo del mandamiento. Es una ceremonia en la que se reconoce que ese niño ya pasa a ser responsable de sus actos ante la ley religiosa y ante la ley civil, y ya puede formar parte del culto junto con su papá. En aquellos días, cuando el apóstol Pablo predicaba el evangelio, no había locales de culto, ni templos, ni iglesias como las entendemos nosotros hoy en día, sino que se seguía con la estructura interna de lo que era la sinagoga, que era lo que ellos conocían, y estaban más familiarizados. Bien, no había evidentemente equipos de megafonía ni nada de esto. Cuando el apóstol Pablo dice, si las mujeres tienen algo que preguntar, pregunten a sus maridos en casa. Ustedes solamente háganse a la idea de que yo estoy aquí, a lo mejor sin una buena voz, sin un buen equipo de sonido. Estoy hablando de las mujeres que están a 15, 20 o más metros de distancia. Tal vez no escuchaban la explicación tremendamente interesante que en ese momento el apóstol Pablo o cualquier otro estaba dando, y comenzaban desde las partes donde ellas estaban a hacer preguntas a sus maridos les respondían, y se creaba una especie de caos, una especie de desorden dentro de la reunión. Por lo tanto, ese texto hay que interpretarlo dentro de la estructura interna de lo que llamaríamos hoy en día iglesia o lugar de culto. Entonces Pablo dice, bueno, hay cosas que quieren preguntar,
No hay ningún problema en que pregunten, pero no en el salón público, porque no es el lugar ni el momento. Sin embargo, hoy en día sería una tontería decir eso. ¿Por qué? Porque tú como mujer estás al lado de tu marido ahora mismo, te acercas a su oído, le haces una pregunta y nadie se ha enterado, como por ejemplo esta hermana que le acaba de dar un beso a su marido. Me parece muy bien. Pero si usted estuviera ahora mismo allí, ni el beso ni la pregunta la podría hacer. ¿Se da cuenta? Entonces, Pablo lo que intenta es captar la atención de la congregación para que no haya nada que distraiga la exposición de la palabra. Eso por una parte. Por otra parte, en cuanto al tema de mujeres pastoras, no hay en la Biblia mujeres pastoras. No existen mujeres pastoras. No hay ni un texto bíblico que podamos, digamos, presentar y decir, bueno, pues también en los tiempos de la Biblia había mujeres que eran pastoras. Ya sé que algunos a lo mejor estarán pensando y diciendo, pero yo conozco mujeres pastoras. Y yo le respondo a usted, y yo conozco más que usted. Yo conozco a muchísimas mujeres pastoras que incluso predican 1000 veces mejor que muchos hombres. Pero eso no significa de que según la Biblia la mujer ha sido escogida para llevar adelante una congregación como pastora. ¿Que hay mujeres que son pastoras? Sí, ya lo sé, como también hay otras cosas que no son, digamos, dentro del orden, pero se hacen. Por lo tanto, en nuestro ministerio, nosotros no vamos a reconocer jamás a mujeres pastoras porque no hay un respaldo bíblico para semejante mención o para semejante cargo, ¿de acuerdo? Ahora, que una mujer puede compartir la palabra, sin ningún problema. Una mujer puede compartir, una mujer puede dar una enseñanza. Generalmente las hermanas, a veces mujeres de pastores, etcétera, suelen compartir en las reuniones de damas, como por ejemplo esta tarde habéis tenido una reunión que lo que más me sorprendió es que cuando entré, el local estaba llenísimo de mujeres y yo digo, bueno, si hay tantas mujeres, déjame contar cuántos hombres hay, porque había una barbaridad de mujeres, ¿no? Pero pastoras, no, que pueden compartir la palabra, que pueden en un momento determinado dar cualquier cosa de la escritura, nosotros no tenemos ningún problema en eso. Ahora, yo respondo en base al ministerio que represento. Hay otros ministerios donde sí avalan y nombran a mujeres como pastoras, pero yo tengo que responder por el ministerio que represento. Y entonces nosotros en el Centro Evangélico Vida Nueva no reconocemos a pastoras. Y lo que sí decimos es que, por supuesto, una hermana puede compartir una palabra, no hay ningún problema en eso, pero la responsabilidad de lo que es el pastorado de la iglesia, no respondo para caer bien, sino respondo para dar una respuesta bíblica, y al que no le guste, pues que Dios le bendiga también, pero es lo que hay, ¿vale? ¿Ok? Vale. Venga, otra. Bueno, son varias preguntas las que hay aquí. ¿Cómo criar a un niño en un hogar cristiano? Bueno, primeramente habrá que enseñarle a los padres lo que tienen que hacer para poder educar a un niño, ¿no? Muchas veces me doy cuenta que a veces hay como un vacío, ¿no? Tenemos escuela dominical, tenemos reuniones de niños, tenemos campamentos de jóvenes, etcétera. Pero alguien me sugirió hace años, ¿y por qué no hay escuela de padres? Porque hay padres que no saben cómo educar a un niño espiritualmente hablando. Entonces, los responsables de la educación espiritual de los hijos son los padres, no es la escuela dominical, no es la iglesia. La iglesia es un refuerzo en un momento determinado de la enseñanza que se debería estar dando en casa, no solamente a nivel teórico, sino lógicamente también a nivel práctico. Entonces, si un padre está interesado en educar, en formar la vida espiritual de su hijo, lo que tiene que hacer usted es leer mucho la Biblia. Porque leyendo la Biblia usted va a descubrir los principios básicos y elementales que usted tiene que enseñar en la vida de su hijo. Y lógicamente usted mostrarse como botón de muestra, como punto de referencia. Eso de que haz lo que yo te digo y no lo que tú ves, eso no funciona. Ahora bien, en el judaísmo, dentro de la cultura del pueblo de Israel, hasta el día de hoy se produce una especie como de tándem, una especie de equipo entre el papá y la mamá. El papá en el judaísmo es el responsable de transmitir el conocimiento espiritual a sus hijos. Los hijos aprenden en la casa de los religiosos, me refiero, no en la casa de los laicos, por muy judíos que sean, ¿no? En la casa los niños aprenden los primeros textos de la Biblia, los primeros capítulos de la Biblia, aprenden a leer y a escribir con la Biblia, y el papá se esfuerza grandemente y dedica muchas horas para transmitir todo el conocimiento del Talmud, de la Totafot, de la Gemara, de todas esas cosas a sus hijos. Y entonces, ¿cuál es el rol? ¿Cuál es el papel de la madre? Transmitir la fe.
Ustedes pueden entender ahora el texto de Pablo a Timoteo cuando le dice: Timoteo, la fe que ahora tienes habitó primeramente en tu abuela Loida, posteriormente en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La palabra madre en hebreo es em. Y cuando usted lee la palabra emuná, que significa fe, aunque es un término polivalente, que se puede traducir de múltiples formas, pero el más conocido es fe, emuná, usted puede ver que las primeras letras, la primera palabra que aparece en emuná, fe, es la palabra mamá. La mamá le transmite a los hijos la fe y el papá el conocimiento. Y entre ambos hacen un equipo extraordinario. Si eso se aplicara hoy en día, nuestros hijos cuando van a las universidades no tendrían por qué separarse de los caminos del Señor. O cuando, por ejemplo, el 75% de los jóvenes de padres creyentes en Israel, cuando entran al ejército, se separan de los caminos del Señor, lo cual ha creado una alarma tremenda en Israel en los últimos años, ¿verdad? Entonces, entre el padre y la madre tienen que hacer un equipo y ponerse de acuerdo para la educación de su hijo, porque lo tendrás unos años bajo tu techo y durante esos años tú eres el responsable de cuidar de su vida espiritual. ¿Sí? Otra pregunta que tiene que ver con esto también, ¿cómo se debe corregir al niño? ¿Pone castigando, pegando con una vara? Bueno, depende, ¿no? Dicen que al sabio o al inteligente con una mirada es suficiente. Al torpe, ni tirándole piedra se da cuenta, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes en nuestra época cuando nuestros padres nos miraban? Amigo, tu padre te miraba y te mandaba un mensaje subliminal que te decía: o te portas bien o cuando llegues a casa te voy a dar un sopapo que te vas a enterar. Todo eso te lo decía con una mirada. Hoy en día ni con 30 miradas el pibe se da cuenta, ¿no? Entonces, bueno, no hay dos hijos iguales. Hay hijos que con una mirada, con una palabra responde, hay otros que no. Bueno, yo creo que hay que pedir mucha sabiduría hoy en día para ser padres, ¿eh? Y hay hijos que a veces necesitan de un castigo. Hay hijos que a veces hay que quitarles el teléfono. Hay hijos que a veces hay que castigarlos no viendo la televisión, que sea. Hermano, hay muchas formas, pero sobre todo orar y pedir sabiduría, porque hoy en día ser padre es muy complicado, ¿eh? Pero el Señor te la va a dar. Hay una promesa que dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, ¿verdad? El cual se la dará abundantemente, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, orar por mucha sabiduría. Y también aconsejo a los papás que lean el libro de Proverbios. Para mí el libro de Proverbios es fundamental para la educación de un hijo hoy en día. Es extraordinario, ¿eh? Así que se lo recomiendo. Bueno, otra pregunta, aquí pone el nombre, pero para no decirlo. ¿Qué pasa con una mujer no creyente o que está apartada si está embarazada en el momento del rapto? Joder, ¿qué? Hermano Walter, por favor. A ver, repítemelo otra vez, por favor. Es que la pregunta tiene tomate, ¿eh? A ver, ¿cómo es? Yo creo que se refiere a cuando dice el texto, ¿no? De que no se halla encinta cuando venga el Señor, pero no entiendo la parte que dice que si esa mujer está, no es creyente o está apartada y está embarazada cuando venga el Señor. Me está pasando en este momento lo mismo que le pasó a Moisés cuando las hijas de Zelofajad, ¿os acordáis la historia? Las hijas de Zelofajad llegaron a Moisés, y le hicieron una pregunta y Moisés se quedó con la boca abierta diciendo: no tengo ni idea lo que le digo a esta, ¿no? Dice que se fue a orar y el Señor le dio sabiduría para responderle a estas muchachas, las hijas de un tal Zelofajad, ¿no? Yo estoy exactamente igual, no sé si son hijas de Zelofajad, pero si una señora, una hermana se ha apartado de los caminos del Señor, el Señor viene y ella está embarazada, pues oye, ¿qué quiere que te diga? Yo qué sé, pues... Se saca el que lleva adentro y ya se queda, ¿no? Honestamente, no lo sé, de verdad que no sé. Mira, ¿sabe lo que yo le diría? Mira, escucha, ¿sabe lo que yo le diría a esta hermana o esta señora? Acérquese y reconcíliese con el Señor, que eso es lo más importante. Eso es lo más importante. ¿O es que está usted en esta tarde, en esta carpa, separada del Señor y también está embarazada? Así que lo primero es reconcíliese con el Señor, venga o no venga hoy el Señor,
póngase a cuentas con Dios. Eso es lo importante. Esta pregunta ya te la hicieron hace tiempo en un pastor online. Me acuerdo la respuesta que le dice. ¿Y yo qué sé? Le dijiste. A ver. Esta. No, la del embarazo. ¿Yo qué sé? La del embarazo. ¿A mí qué me dice? Bueno, pregunta típica aquí en los pastores online. El tema del diezmo. Aquí habla de Abraham cuando dice que le dio el diezmo de todo, que no se quedó con nada. Que por qué se dice que el diezmo fue antes de Moisés y Abraham no se quedó con nada. Bueno, es que hay muchas cosas que después se estipularon en la ley y digamos se consolidaron como ley, pero hay muchas cosas tremendamente interesantes en la Biblia que se practicaban mucho antes de la ley de Moisés. Por ejemplo, el Shabbat, el día de reposo, el primero que lo practicó fue Adán y Eva, y la ley no estaba ni escrita. Santificarás el día de reposo, porque en 6 días Dios creó el cielo y la tierra, más el 7º día, ¿verdad? Por lo tanto, sí, es verdad que después en la ley de Moisés, en los que llamamos los 10 mandamientos, se rige, se da unas instrucciones, pero ya el Shabbat existía muchísimo antes de que la ley se estableciera, ¿no? Los diezmos, Abraham le dio los diezmos a Melchizedek, al rey de justicia, rey de Salem, y la ley no estaba todavía escrita, ni sabía. Cuando el Señor le dice por ejemplo, a Noé, coge tantas parejas de animales limpios y tantas parejas de animales no limpios, y ¿dónde estaba la ley? ¿Dónde estaba la información de cuál animal es limpio si hasta siglos más tarde no se escribió la ley? Es decir, había un conocimiento de muchas cosas de Dios que no necesariamente venían por la revelación de la ley escrita, ¿verdad? Había una transmisión oral que perduró durante generaciones. Había una comunión con el Señor que le permitió a José saber que el adulterio o la fornicación era pecado cuando nunca lo había leído en ningún libro escrito de la ley, ¿verdad? Por consiguiente, cuando Abraham le da los diezmos a aquel famoso rey de Salem, que es como un tipo de la figura del Señor Jesucristo, bueno, probablemente en su religión o probablemente su trasfondo cultural, ya los diezmos se le daban a los sacerdotes paganos de la época, y él lo que decidió fue darle el 10% del botín que le había arrebatado a aquellos reyes tremendos, ¿no?, que habían invadido, ¿no? Por consiguiente, el diezmo ya existía antes de que se estipulara en la ley de Moisés. Luego sabemos que el diezmo se convirtió en una ley obligatoria para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque cuando entran a la tierra prometida, las 12 tribus de Israel, el Señor previamente le había dicho a Josué que distribuyera proporcionalmente todo el territorio conquistado, menos a la tribu de Leví. A los levitas no se les dio tierra. La pregunta es obvia, ¿y de qué iba a vivir esta gente? Si no pueden ser agricultores, si no pueden ser ganaderos, ¿de qué vive esta gente? Dice, del diezmo de las 11 tribus restantes. Así como esta tribu ha sido escogida especialmente para cuidar la vida espiritual de la nación, ustedes cuiden materialmente de la vida de los levitas, ¿verdad? Entonces todas las tribus separaban sus diezmos, aparte de sus ofrendas, etcétera, etcétera, se las llevaban a los levitas a Jerusalén, y allí ellos podían vivir tranquilamente gracias al apoyo del resto del pueblo. La ley del diezmo es una ley muy interesante porque es una ley que a todo el mundo le permite participar según su capacidad económica. Es decir, ¿quién da más? ¿El que da 1000 o el que da 100? Los dos dieron igual. Lo dan en proporción a su nivel, a su estatus económico, ¿verdad? Pero era una ley que simplemente era para el mantenimiento, no para la extensión. ¿Por qué? Porque el judaísmo no tiene pretensiones evangelísticas. El judaísmo no tiene ninguna pretensión de alcanzar el mundo, ¿verdad? Era una ley que mantenía al pueblo. Si una iglesia, trasladando el símil a los tiempos actuales, va a funcionar única y exclusivamente con los diezmos de sus miembros, pues difícilmente podrá ir más allá. ¿Por qué? Porque llegarás hasta donde te permitan tus diezmos o tu economía llegar. Porque la ley del diezmo se dio para mantener la casa de Dios, los siervos de la casa de Dios, y funciona perfectamente, ¿verdad? En el momento en el que el pueblo de Israel bajaba la guardia y se desconectaba del Señor, los primeros que sufrían evidentemente eran los sacerdotes. Entonces la ley del diezmo funcionó durante siglos perfectamente, ¿verdad? Pero el Señor en el Nuevo Testamento va mucho más allá del tema del diezmo. Ya ahora
todo le pertenece al Señor. Ya no digo, bueno, ya le di a Dios su parte, ahora con el resto hago lo que me da la gana. No, sino que ahora la mentalidad es la de un administrador que pasan por sus manos una serie de recursos materiales, económicos, etcétera, etcétera, y que tienes que administrar sabiamente, porque ni desde la A hasta la Z nada te pertenece, sino que simplemente eres un administrador, ¿verdad?, de unos tesoros, de unas cosas que el Señor pone en tu mano para la edificación del cuerpo de Cristo y para la extensión del Evangelio, ¿no? Por lo tanto, no hagamos una doctrina del diezmo, porque el diezmo no es una doctrina. El diezmo era simplemente una forma de decirle al pueblo: así es como ustedes tienen que funcionar para que las leyes funcionen, para que venga la lluvia temprana y tardía, que dicho sea de paso es el único país del mundo que le ha puesto un nombre a la lluvia temprana y a la lluvia tardía, y para que no haya abortos en los animales, y para que los enemigos no ataquen el país. Si todo guardaba una interrelación extraordinaria. Pero nosotros ya no estamos bajo la ley de Moisés. Nosotros ya estamos en otra ley, que es la ley de la gracia, donde todo le pertenece al Señor, ¿vale? Eso de que, bueno, ya se está maldecido porque no da el diezmo, pues hombre, eso es sacar las cosas del tiesto, ¿no? ¿Vale? Otra pregunta dice, ¿está bien cremar a los difuntos? Esa pregunta no sé por qué me la han hecho últimamente, no sé si es que tienen muchas ganas de que le prendan fuego a usted o algo, pero es que me la hacen en todos los lados, me la hacen en todas partes. Y la respuesta, lógicamente, intento que siempre sea la misma. En la Biblia no existe la cremación. No existe la cremación, como tampoco existe la donación de órganos, como tampoco existen las transfusiones de sangre. Entonces, el quemar a una persona en la cultura oriental, en la cultura de los tiempos bíblicos, incluso en la actualidad, era una falta de respeto tremenda. Jamás a un judío, ni a un árabe, se le ocurriría prenderle fuego a su padre, a su madre, a un hijo, a un abuelo, a un primo. Jamás. De hecho, Israel ha entregado 1000 terroristas palestinos por un cadáver de un soldado que murió en la franja de Gaza. 1000 vivos por recuperar un cadáver muerto, para darle una digna sepultura, ¿verdad? Se venera a los muertos, se respeta a los muertos. Se ha puesto de moda de un tiempo a esta parte que bueno, que ya eso de enterrar, pues no, sino ahora se le prende fuego. Mira, yo te respondo según la Biblia. Eso jamás se le hacía absolutamente a nadie. Eso era una falta de respeto total y absoluta. Ahora, eso ya entra dentro de tu conciencia. Si tú, por ejemplo, quieres que te prendamos fuego, pues yo digo, Alberto, vete, tráeme 5 litros de gasolina y te prendemos fuego allá afuera y que Dios te bendiga, hermano. Si usted quiere que le quemamos o lo comemos, no, eso ya no. Pero eso ya entra dentro. Pero bíblicamente no te puedo decir que se hacía, porque no se hacía. Ahora, si usted quiere que se lo hagan, pues ya está, se lo hacemos, ¿no? Ahora, le digo sinceramente, yo lo digo porque yo estuve en el funeral de mi padre. Yo fui al día que mi padre falleció, y mi padre había dejado por escrito que quería que lo quemaran. Entonces, cuando ya se despidió a la familia, nadie quería entrar a ver aquello, nadie quería entrar. Entonces yo dije, bueno, yo voy. Ellos se quedaron en una sala. Yo entré a un salón que había un calor terrible, terrible. Lo ponen como en una cinta de estas transportadoras, y allí al final hay un horno con una temperatura brutal. Se abre una compuerta y entonces entra la caja. Pero lo que me fijé es que antes de entrar el féretro de mi padre, y yo allí ya me despedí de él, había como una compuerta por donde salía ceniza, y eso estaba lleno de cenizas. Ya había un montón de cenizas allí. Y claro, después dice, no, es que yo tengo las cenizas de mi padre. Tenés las cenizas de tu padre, las cenizas del vecino de arriba, si cogen así, le meten ahí, dale a ¿cómo? Y no es que sacan el cuerpo y lo queman todo. Lo digo porque yo estuve allí, yo lo vi. Te meten y queman la caja, las flores, la corona, o lo que sea, ¿no?
y bueno, tuve que firmar ahí para que sucediera esto, ¿no? Yo sinceramente a mí no me gusta eso. Yo creo que tampoco voy a venerar a los muertos, ¿vale? Tampoco voy a hacer un culto a los muertos, pero yo creo que se merecen un respeto las personas tanto en vida como en muerte, ¿no? Ahora, es simplemente algo de conciencia, hermano, ¿vale? Es como la donación de órganos. Hay gente que dice, no, yo mis órganos no, o mis órganos sí, ya dependen de usted. Yo creo que tiene que ver también con el tema económico. Cremar es 5 o 10 veces más económico que enterrar a un difunto. ¿Ah, sí? Sí. Bastante más. Seguramente tenga que ver por eso. Ah, bueno, entonces posiblemente por lo económico le prenden fuego al viejo en vez de enterrarlo. Bueno, si es por lo económico, hermano. No, iba a decir una tontería, iba a decir, depende a quién quemamos, pero bueno, está bien, déjalo. Sí, sigue. Gastarme una guita por alguien ahí, quémalo y ya. Dale. Literal, lo leo literal. Dice, orar e imponerle las manos a una persona para que reciba el bautismo del Espíritu Santo es bíblico. Yo justamente hoy voy a hablar acerca del capítulo 12 de Primera de Corintios. Entonces me gustaría que escucharan el estudio que voy a dar dentro de un rato, porque vamos a hablar acerca del tema ¿verdad? Referente a la imposición de manos, yo sé que es algo que se ha extendido sobre todo en ciertos y determinados sectores evangélicos, ¿vale? Pero la imposición de manos, que se menciona como uno de los rudimentos, de los elementos fundamentales de la vida cristiana, es algo muy importante y es algo que no hay que hacerlo a la ligera, dice la palabra de Dios. Y hay que saber para qué se imponían las manos y para qué no hay que imponer las manos. Ahora, referente a esto del bautismo del Espíritu Santo y todo esto, espérense un poquito porque creo que el estudio esta tarde va a traer mucha luz en cuanto a este tema. ¿De acuerdo? Paciencia. ¿Cómo hablar a las feministas que están anulando al hombre en la familia? ¿Cómo hablar a las feministas? Sí. Y están anulando al hombre en la familia y en la crianza de los hijos con toda la ideología de género. Si al hombre lo están anulando las feministas, poco hombre es, ¿eh? Porque si un movimiento, llámese feminista, llámese ecologista o de la índole que sea, me anula a mí como persona, yo tengo un terrible problema de identidad. A mí ni me anula ni me potencia el mundo. Yo mi identidad la tengo claramente establecida en Cristo. Que hay un movimiento feminista que está anulando a los hombres, pues será a un cierto y determinado grupo de hombres, porque a mí lo que hacen estas señoras es que me potencia más como hombre. Entonces a mí no me anula nadie ni me potencia nadie, sino que yo estoy bien centrado en el Señor. Entonces yo creo que cuando una persona se va a un extremo, llámese feminismo, llámese machismo o de cualquier otra índole, yo creo que en el fondo es por un gran y gravísimo problema de falta de identidad que tiene nuestra sociedad hoy en día. Incluso muchos cristianos, cuidado, Por eso hay muchos cristianos que imitan, que copian lo que otros hacen por una falta de identidad tremenda que tienen, ¿vale? Pero nuestra lucha no es contra feministas ni machistas, nuestra lucha es de otra índole. Apuntamos los cañones en otra dirección. Esas son a veces manifestaciones de un trasfondo espiritual que no se ha sabido interpretar adecuadamente. El problema no son los feministas, ni los ecologistas, ni los machistas, no. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, etcétera, etcétera, ¿no? Dale. ¿Cuándo empezó el bautismo? Porque en el Antiguo Testamento no se practicaba. Bueno, la Biblia habla de doctrina de bautismos en plural. Y si ustedes sacan la suma, algunos les salen 5, otros les salen 6, otros les salen 7. No hay un solo bautismo en la Biblia, hay varios bautismos. De hecho, hoy vamos a hablar de ese tema también, ahora cuando hablemos de Primera de Corintios capítulo 12. En el Antiguo Testamento se practicaba lo que se conoce como mikvé. El mikvé es una pequeña piscina, ¿verdad?, donde la mujer sí o sí se sumergía cuando salía de su periodo menstrual. Por ejemplo, pueden ver un ejemplo en el Antiguo Testamento cuando una mujer llamada Betsabé o Batsheba, la séptima hija, subió a lo alto de su casa, no para exhibirse, como algunos han dicho,
sino subió para sumergirse en agua, porque la mujer, mientras estaba con su periodo menstrual, no podía dormir en la misma cama ni podía permanecer en la misma habitación con su marido, sino que tenía que dormir aparte. Incluso hay una forma de una mujer judía de mostrarte o decirte sin palabras que está en su periodo de menstruación o de su periodo de impureza. Cuando entras a una sinagoga y ves una serie de cosas, sabes que esa mujer está en ese momento. Y entonces lo que hacían es que se sumergían en agua, porque en la teología o en la cultura judía, todo lo que se sumerge en agua queda automáticamente purificado. ¿Vale? Usted, por ejemplo, no sé, compra una herramienta y no sabe si el que te la ha vendido era judío, no era judío, era gentil, no era gentil. Para salir de dudas, coges el martillo, lo metes en agua y automáticamente está purificado. Te puedes bañar 1.000.000 de veces, pero hasta que no te sumerjas en agua, estás impuro, ¿vale? Entonces, lo que se hacía en el Antiguo Testamento, las mujeres, era sumergirse en ese mikvé o piscina, a veces casera, a veces colectiva, ¿verdad?, para salir de su periodo y volver a juntarse con su marido, ¿de acuerdo? Los hombres también lo hacían, lógicamente no para purificarse de este tema, sino que lo hacían como señal de santidad, como señal de purificación delante del Señor. Por ejemplo, en Qumran, que son unas ruinas que existen en el desierto de Judea, a las afueras de Jerusalén, frente al mar Muerto, había una comunidad de la cual se cree que salió Juan el Bautista, ¿verdad? Y en esa comunidad quedan los restos de los mikvé de la época. Es como una pequeña piscina, más o menos, una altura más o menos así, no te llega más alto que la cintura, y hay una escalera de piedra que bajaba y una escalera de piedra que también subían. Cuentan los manuscritos de Qumran que todas las mañanas estos hombres bajaban, se sumergían y subían por la otra escalera, y cuando caía el sol por la tarde volvían otra vez a sumergirse, y era como una señal de que iban en serio con el Señor, de que se purificaban, de que querían vivir una vida santa y consagrada al Señor. A Naamán, aquel general leproso, se le dijo que se sumergiera en las aguas del río Jordán, ¿se acuerdan? Allí hay una prueba también. Y entonces algunos creen que Juan el Bautista salió de esa comunidad, predicó en esa misma área, en esa misma zona del desierto de Judea, y entonces él abrió a todo el mundo la posibilidad de sumergirse en agua. Entonces él decía: yo os bautizo como señal de arrepentimiento. Entonces él bautizaba a la gente, él sumergía a la gente. Bautizar significa introducir en, ¿verdad? Entonces él introducía o sumergía a la gente en agua como señal de que estaban verdaderamente arrepentidos, ¿vale? Entonces era una señal de que iban en serio con Dios. Incluso a gentiles, a personas no judías como centuriones romanos, etcétera, le permitió hacer esta práctica que en aquel momento era puramente exclusividad del pueblo de Israel. Después ya se abrió y después ya se convirtió en la señal única y exterior que habían creído en el Mesías y ya se bautizaban, no para arrepentirse, sino como señal de que ya se habían arrepentido. Por eso la Biblia habla de doctrina de bautismos, porque no todos son iguales, sino todos están en pleno vigor hoy en día. Incluso Pablo hablaba de que en su época había gente que se bautizaba hasta por los muertos, cosa que los mormones siguen practicando hoy en día, ¿no? Pero bueno. ¿Por qué Jesús le dijo a Judas, amigo, y a Pedro, apártate de mí, Satanás? Pues la verdad es que hay algunos que hacen unas preguntas que yo digo, ¿cómo se preguntan esas cosas? Yo es que no me he preguntado nunca en mi vida eso. La palabra amigo, jaber, en hebreo, es una expresión coloquial. Colega, che, flaco, no sé, es una expresión, ¿verdad? Pedro estaba siendo utilizado por Satanás cuando le dijo el Señor: no vayas a la cruz. Acababas de decir que soy el Hijo del Dios viviente y ahora hay una incoherencia, me dices que no vaya a la cruz. Pero ¿esto qué cosa es? Por un lado te dejas utilizar por mi Padre, porque esto que acabas de decir no te lo enseñó sangre no te lo enseñó carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y por otro lado te dejas utilizar por el diablo. La misma boca es fuente de bendición y fuente de maldición. Te está utilizando el enemigo. Pero en ese momento, cuando el Señor se dirige a Judas, todavía Judas tenía posibilidad de arrepentirse y de no hacer aquello, ¿no? Entonces todavía el Señor se dirigía a él como jaber. Es una expresión coloquial, es una expresión de amistad, de cariño, ¿no?
En el momento en el que ya sale de la mesa, come el pan y el vino, y dice que Satanás se le metió en el cuerpo, eso es muy curioso, ¿no? Pues ya automáticamente se desconectó del Señor, pero hasta ese momento en la mesa era uno más. Él dice el Ish Shelomi, el hombre de mi paz. En los libros Salmos habla del hombre de mi confianza. En hebreo es el Ish Shelomi, el hombre de mi paz. Así lo llamaba el Señor a Judas, el hombre de mi paz. Hasta que te desconectaste de mí, ¿sí? Cuando el Señor dice que le vienen a buscar y el Señor dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Sino todo aquel que hace la voluntad de Dios, esa es mi familia. ¿A qué se refiere eso? Pues a lo que dijo. A lo que dijo. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Él no dejó que el aspecto familiar prevaleciera por encima de la responsabilidad ministerial que en ese momento estaba llevando a cabo. Es decir, eso le pasó en Capernaum, cuando él está en una casa abarrotada de gente y de repente le llegan y le dicen, tu madre y tus hermanos están fuera. La pregunta es, ¿y por qué no estáis dentro? ¿Por qué os habéis quedado fuera? Entonces, cuando le dicen, tu madre y tus hermanos están fuera, sabiendo dónde él está y qué está haciendo, él no va a interrumpir el mensaje ni va a cortar su ministerio porque mamá y sus hermanitos están fuera, sino que él establece la norma de que para mí, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Por lo tanto, no prevalece, digamos, el aspecto familiar por encima del aspecto, digamos, espiritual o religioso, cosa que lamentablemente a veces vemos en algunos individuos de la Biblia, cuando reciben el llamado, pero sin embargo le dicen, déjame que primero me despida, déjame que primero entierre a mi padre. Estás poniendo lo familiar primero que el llamado. Y entonces el Señor establece un orden de que lo primero tiene que ser el Señor, ni más ni menos. Hacemos un par de preguntas más, descansamos unos minutitos y comenzamos la reunión, ¿de acuerdo? Venga. Cuando en 1 Samuel dice que quién le habló a Saúl, si fue Samuel o fue un demonio. Es que aquí pone el versículo, pero lo acabo de comprobar, está incorrecto. 1 Samuel 28, 19. Eso es cuando Saúl va a consultar a la divina de Endor. Endor es un pueblecito que hay en las montañas de Israel. Entonces él, viendo que el cielo se le ha cerrado, viendo que ya Dios no le habla ni le responde, no se le ocurre otra cosa más que ir a consultar a la divina de un pueblo, una localidad llamada Endor. Bueno, yo le pregunté una vez, curiosamente, le hice esta pregunta una vez a unos rabinos judíos en Israel y ellos me dijeron así, la respuesta de ellos fue la siguiente. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? ¿Que se le presentó Samuel? Ya está, no le des más vueltas, se le presentó Samuel. No, espera, amén no, espérate, amén no. Escucha todo. Parece que hay como una incoherencia, ¿no? Si no se puede consultar a los muertos, cómo él consulta a través de una medium. Es una sesión espiritista lo que está sucediendo allí. ¿Puede realmente una espiritista traer a una figura de semejante relevancia como el profeta Samuel? Algunos dicen, no puede ser, eso no puede ser. Otros dicen, ¿no habrá sido una excepción que Dios hizo como última oportunidad para que Saúl se arrepintiera? Bueno, los comentaristas evidentemente en este pasaje no se ponen de acuerdo. Algunos dicen que era como un demonio que se hacía, digamos, pasar por el profeta Samuel. Otros dicen que no, que efectivamente era el profeta Samuel. Hay de todas maneras en ese encuentro, en esa reunión, hay algo muy interesante cuando dice que Samuel le dijo, mañana estarás conmigo aquí. ¿Estarás conmigo dónde? ¿A dónde iba una persona en el Antiguo Testamento cuando moría? ¿Iban todos al mismo sitio? ¿Había una separación entre unos y otros? Uno que se quita la vida, uno que ya ha desechado el Señor, ¿va a ir al mismo sitio del profeta Samuel? ¿Van a compartir el mismo lugar? Entonces hay una serie de cosas que tenemos que ver en su conjunto. Ahora, independientemente de que haya sido Samuel o no, lo que está bien claro es que fue algo que es muy impactante, porque hasta la misma medium o la misma espiritista que estaba allí se quedó sorprendida, ¿no? Cuando le dice, ¿y cómo es el que estás viendo? No, es así, así, así. Uy, se asustó porque dijo, así es el profeta Samuel. Pero cuidado, porque los demonios pueden imitar la voz, los demonios pueden imitar la apariencia, los demonios te pueden contar cosas que hicieron tus antepasados, porque al fin y al cabo, como estaban en su terreno, los conocen perfectamente. ¿Y cómo sabe esta mujer que mi abuelo tenía el dinero escondido debajo de la mesa? Pues porque tu abuelo fue toda la vida del equipo del diablo y el diablo sabe perfectamente esa información. No es que ella esté adivinando, sino que simplemente ya sabía toda esa trayectoria.
El mundo espiritual es tremendamente real. Hay algunos que dicen, bueno, eso no existe, eso son figuras, son películas de Hollywood. No, el mundo de espiritual es tremendamente real. Y Pablo llega a decir, ojo, cuidado, que Satanás incluso es capaz de disfrazarse como ángel de luz. Y puede incluso hasta traeros unas revelaciones totalmente opuestas y contrarias a la palabra de Dios. Y a lo largo de la historia ha habido algunos que han tenido encuentros con ángeles de Dios, y lo que ha salido de ahí, madre querida, tremendo, ¿no? Por lo tanto, no es un pasaje que nos tiene que quitar el sueño. Si fue o no fue Samuel, a nosotros eso no nos perjudica ni nos beneficia para nada, pero son esos pasajes un tanto, ¿verdad?, un tanto oscuros, un tanto nebulosos, que están en el Antiguo Testamento. Ya le preguntaremos cuando estemos en la presencia del Señor, ¿no? ¿Les parece? Podemos esperar un poquito, ¿no?, hasta llegar allí, ¿no? Ok, venga, la última, vamos. La gran pregunta, ¿se pierde la salvación? ¿Se pierde o no se pierde la salvación? ¿Usted qué quiere que diga? ¿Que sí o que no? La verdad. Bueno, la verdad para algunos es que no. La verdad para otros es que sí. ¿Verdad? Jamás en mi vida yo me he preocupado por este tema. Les digo con toda honestidad, ¿no? Hay textos donde categóricamente es la respuesta no, no. Y hay otros textos que parece que sí. Yo más que estar preocupado en que si se pierde o no se pierde, lo que sí les puedo decir es lo siguiente: ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor, y sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Usted es salvo ahora? ¿Cuántos son salvos? Amén, ya está. El mañana no existe, el pasado tampoco. Lo que existe es ahora. Hoy soy salvo. Mañana, por la mañana, cuando me levante, seguiré siendo salvo. Así es que no se esté preocupando por cosas que no son realmente importantes. Yo me acuerdo que cuando fui a Bolivia, y estuvimos trabajando en Bolivia durante 5 años, dándole de comer y otras muchas cosas a más de 275 niños, todos los días. Uno de los pastores me preguntó a los pocos días de llegar a Bolivia, concretamente a Santa Cruz de la Sierra: pastor, ¿usted cree que la salvación se pierde o no se pierde? Digo, ¿usted cree que yo he recorrido miles de kilómetros para venir aquí a darle de comer a esos niños que están hambrientos en las calles, para venir aquí a discutir de teología? Yo he venido aquí para hacer una obra que ustedes las tenían que haber hecho hace años, y que nosotros venimos aquí para darle educación y una oportunidad de vida a los niños. Y si se pierde o no se pierde, sinceramente yo no estoy aquí para perder el tiempo. No me haga perder el tiempo con estas historias. ¿Usted cree que se pierde? Dios le bendiga. ¿Usted cree que no se pierde? Dios te bendiga. Yo sé a lo que Dios me ha llamado, y sé que hoy soy salvo y mañana lo seré, y mientras yo me mantenga firme en los caminos del Señor. Claro, por ahí hay diferentes opiniones, ¿no? Bueno, el que se separa volverá. Bueno, amén. Pero también conozco a algunos que se separaron y nunca volvieron. Ah, entonces que no era salvo. Bueno, tiene que tener usted un conocimiento brutal del Señor para saber quién es salvo y quién no es salvo. Es que hay cosas que entran dentro del terreno de Dios, y yo sé que hoy tengo una seguridad de salvación total y absoluta. Pero este es el único día que yo estoy viviendo. El mañana todavía no ha llegado. Por lo tanto, vamos a ocuparnos en nuestra comunión con el Señor, y no nos estemos preocupando, sino ocupando en lo que nos tenemos que ocupar. Amén, hermanos. Fuertes aplausos para el Señor. Empezamos. Vamos a comenzar dentro de unos 10 minutos para que tengan tiempo de ir al baño, y vamos a tomar como mínimo un testimonio que me decía Elena que sería muy bueno que escucháramos, y después ya arrancamos el culto. Si alguien tiene que ir al baño, vaya ahora, para que nadie se levante durante el mensaje en esta tarde. Aleluya. Quiero comenzar leyéndoles un salmo. Es el salmo más corto de la Biblia. ¿Alguien sabe cuál es el salmo más corto? Muy bien, Salmo 117.
donde dice que debemos cantar al Señor. ¿Por qué? Por su misericordia. ¿Crees que Dios es misericordioso? El salmista dice así: alabad al Señor naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad del Señor es para siempre. Y el pueblo de Dios dice: aleluya, amén. Dios es bueno, y dice la Biblia que también es fiel. Sin duda alguna el Señor es fiel a su palabra. ¿Lo crees? Y creo que este es el día en que el Señor nos demuestra una vez más su fidelidad, de que hoy podamos estar delante de su presencia. Y quiero que cierres tus ojos allí donde estás y que con tus propias palabras les puedas dar gracias. Dale gracias al Señor. Si algo tiene un verdadero adorador, es que es agradecido. Es agradecido a nuestro Dios en todo momento, ¿sabes? La Biblia nos enseña que la actitud, el carácter de los hombres que están alejados de Dios en los últimos tiempos, una de las cosas que tienen es que son ingratos. Pero el pueblo de Dios es agradecido, porque reconoce que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Él es misericordioso y bondadoso. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de una vez más acercarnos delante de tu presencia, Dios mío. Señor, ayúdanos a poderte alabar en espíritu y en verdad, Señor. Ayúdanos a deleitarnos delante de tu presencia. Enséñanos, Señor, a acercarnos delante de ti, Señor, el poder alabarte, adorarte, el poder disfrutar de este tiempo, Señor. Es un regalo que tú nos das, Señor. Queremos aprovecharlo bien delante de tu presencia, Señor. Que tú te muevas en medio de la alabanza, en medio de la adoración, Dios mío, Señor. Prepara nuestros corazones para que esa palabra viva y eficaz que hoy traes para nuestras vidas, Señor, de semilla, Señor, de fruto en nuestras vidas, Señor. Que podamos ponerlo en práctica cada día de nuestras vidas, Dios mío, Señor. Te queremos pedir perdón por nuestras faltas, nuestros errores, nuestros malos pensamientos, nuestros pecados, Dios mío. Perdónanos. Y que podamos salir renovados y fortalecidos de tu presencia el día de hoy, Señor. Bendice a todas las personas que hoy están aquí presentes, todos los que nos están viendo, Señor, a través de las redes, Dios mío. Bendice, Señor, todo lugar donde se está invocando tu nombre en este momento. Queremos darte a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén. Bendito sea tu nombre, mi Dios. Aleluya. Aleluya. Amén. Pueden tomar asiento un momentito, y he subido antes de la lectura bíblica porque en esta tarde estamos muy contentos con el Señor, por supuesto por la vida de todos y de cada uno de ustedes, y también de los hermanos que nos están viendo en diferentes partes del mundo. Pero hoy tenemos una visita especial de unos hermanos que yo conocí hace 150 años atrás aproximadamente. Recuerdo que nosotros vivíamos en un pueblo de la provincia de La Coruña llamado Santa Eugenia de Ribeira. Allí estuvimos abriendo una iglesia y viviendo durante 2 años y medio. Priscila era muy pequeñita, y de ahí nos fuimos a vivir a Argentina, y allí estuvimos un tiempo, de verdad que fue un tiempo maravilloso, un tiempo inolvidable. Pero yo tenía que viajar en aquel tiempo mucho a Madrid por distintos motivos, ¿no? Y cada vez que iba a Madrid había una chica de nuestra iglesia, allí en Galicia, que me pedía el favor si yo la podía llevar a Madrid. Y el motivo era porque su novio, en aquel tiempo ellos no estaban casados, vivía en Madrid. Entonces aprovechaba que yo iba y tenía que volver. Entonces volvíamos muy tarde a la noche, porque tenía que volver a predicar el domingo a la mañana temprano en la iglesia. Y con el paso del tiempo, pues esta pareja se casaron. Y la última vez que nos vimos, pues fue hace muchos años. Yo no sé exactamente cuánto, ellos ahora lo van a recordar. Ellos se casaron, están sirviendo al Señor en una iglesia en Madrid, que Dios mediante, si el Señor lo permite, yo estaré visitando a los hermanos en el mes de septiembre. Pero ellos además fueron misioneros durante 12 años en Guinea Ecuatorial. Estuvieron allí como misioneros, y ellos se llaman Conchita y Antonio. Yo le voy a pedir que pasen y le demos un fuerte aplauso de bienvenida a nuestros hermanos en esta noche, para la gloria del Señor. Hermanos que han trabajado
y se han desgastado para el Señor y siguen trabajando, y ellos están pasando unos días con nosotros aquí en Tenerife. Llegaron hace unos días, yo estaba de viaje, también acabamos de llegar nosotros ahora, pero estamos muy contentos de tenerles entre nosotros. Así es que la verdad es que estamos tan agradecidos por sus vidas, y él va a traer una lectura, pero aparte de eso, por supuesto, va a traer un saludo para toda la iglesia en esta tarde. Hermanos, estáis en vuestra casa. Amén. Gracias, gracias. Gloria a Dios. Ella es gallega, como Elena, ¿no? Son paisanas, las dos. Así es. Muy buenas tardes. La verdad que es un gozo muy, muy grande de poder estar con todos ustedes aquí hoy. Para mí es una alegría muy grande de poder ver sobre todo a Manolo Sierra, a Elena y a sus hijas y a su yerno y a su nieto, ya que la verdad que cuando nosotros vinimos aquí a Tenerife, fue ya hace 30 años, solo existía Priscila, todavía Miriam no existía. Y en el año 87 fue cuando ahí conocimos a Manolo Sierra, que estaba pastoreando la iglesia de mi pueblo. Yo soy nativa de allí, de Santa Eugenia de Ribeira, y para mí era un gran placer y un honor siempre. Para Manolo Sierra no solo servía pastorear, enseñar en la iglesia y cantar con esa voz tan preciosa que él tiene, ¿no? Sino que a él le encantaba ir a evangelizar por todos los rincones del pueblo, y siempre me decía: Conchita, ¿me acompañas? Y ahí íbamos, ¿no? Y me acuerdo una vez que le estábamos predicando el evangelio a una señora y le estaba explicando Juan 1:12, ¿no? Más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y al final Manolo le decía: ¿tú quieres ser hija de Dios? Y decía: yo no creo eso. Y a mí lo que más me llamaba la atención, que Manolo me decía: pues ¿qué quiere usted? ¿Arranco esta hoja de la Biblia? Os amamos, oramos por vosotros, y seguir adelante, que vale la pena poder descubrir día a día sus milagros de Dios. Él es el mejor médico, él es el mejor psiquiatra, el mejor psicólogo, el que nos levanta, el que nos alienta, el que nos alimenta. Alábale porque Él es bueno. Amén. Amén, amén. Gracias, gracias. Solamente para terminar bien con nuestra amistad, que realmente, bueno, damos muchísimas gracias a Dios por la vida de vuestros pastores. Somos del siglo pasado, pero estamos siendo bien conscientes, ambos, y yo doy gracias a Dios sobre todo por la forma en que Dios ha multiplicado y extendido el ministerio a nivel internacional del pastor. Para nosotros siempre será Manolo Sierra, discúlpame, aunque sigo los devocionales también por YouTube, y pues no me cuesta acostumbrarme a José Manuel Sierra. Claro que sí. Por eso os he dicho, os he advertido, perdón por abusar de vuestra paciencia. La palabra del Señor siempre es viva. Soy un enamorado y un loco por la palabra de Dios cada día. Y Hebreos capítulo 5, desde el 11 hasta el 13, dice lo siguiente: de esto tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicar, porque habéis llegado a ser tardos para oír, debiendo ser ya maestros por el tiempo transcurrido. De nuevo tenéis necesidad de que alguien os instruya desde los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, pues todo el que se alimenta de leche no es capaz de entender la palabra de justicia, porque aún es niño. Que el Señor nos bendiga y ayude a entender cada vez más su palabra. Muy bien, queridos hermanos. En 44 años que llevo, gracias al Señor, siempre a tiempo completo,
uno siempre ha ido, digamos, evolucionando, ¿no? Aprendiendo por aquí, aprendiendo por allá. Y una de las preguntas que en los últimos años yo me he estado haciendo, ¿no? ¿Cómo es posible que haya a veces hermanos que hayan escuchado los mismos mensajes, los mismos cultos, las mismas actividades de todos los demás? ¿Y cómo es posible que algunos todavía no han llegado a ese nivel de madurez que el Señor espera de todos y de cada uno de nosotros? ¿Es que acaso este tema de la madurez es como una especie de suerte, una especie de lotería que a unos les tocó y a otros no? En absoluto. El Señor nos ha capacitado a todos los que hemos nacido de nuevo y nos ha dado todo lo necesario para que nuestras vidas sean vidas fructíferas y eficaces en el reino y podamos llegar a ese nivel de madurez que, por supuesto, no podemos decir que ya hemos llegado, pero por lo menos estamos esforzándonos por alcanzar. Nuestro máximo ejemplo de madurez, sin lugar a dudas, fue nuestro Señor Jesucristo. Él fue perfecto en todos los aspectos de su vida, la forma de hablar, la forma de reaccionar, la forma de tomar decisiones, etc. Y si alguien fue maduro totalmente, de pies a cabeza, ese fue nuestro Señor Jesús. Él es nuestro ejemplo a imitar, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿por qué hay creyentes que parece que maduran más rápidamente que otros? Cuando yo digo todos escuchan lo mismo, todos asisten a las mismas actividades, etcétera, etcétera. A veces es un misterio, realmente les digo, es como el crecimiento de la iglesia. Hay iglesias que crecen, entre comillas, sin hacer nada, y hay iglesias que están todo el día en un sinfín de actividades y no crecen como ellos esperaban que tenían que haber crecido. Así que el tema este de la madurez es un tema para mí muy importante, porque creo que casi el 99% de los problemas que a veces surgen en las congregaciones no es tanto por problemas, digamos, de tipo doctrinal. Porque, por ejemplo, los que se congregan en esta iglesia saben perfectamente lo que creemos y lo que no creemos. De hecho, prácticamente creo que en todas nuestras congregaciones, en la entrada de la iglesia, pues usted puede encontrar esa lista que dice, en esto creemos. Y uno se posiciona, ¿verdad? Y uno asiste a la congregación en la cual uno se siente más identificado, no solamente con el estilo, ¿no? Sino también con la doctrina. Absurdo sería asistir a una congregación que tiene una doctrina o unas normas diferentes a las que uno cree y no tiene ningún sentido. Así es que yo creo que, por lo menos en esta etapa de la historia, en otros momentos de la historia no, pero creo que la mayoría de los problemas que muchas veces surgen en congregaciones, entre ministros del evangelio, entre hermanos, no es tanto por problemas, digamos, de tipo doctrinal, sino por cuestiones de madurez o falta de madurez. Ahora, las características elementales de una persona inmadura, pues yo creo que prácticamente todas las conocemos. Pero he elaborado una pequeña lista de algunas características y mientras la leo, mientras la comparto, a lo mejor alguno de ustedes se siente identificado con alguna de las características que voy a leer. Espero que no con todas. Pero presten atención, porque la gente inmadura, generalmente gente que se deja llevar por los impulsos. No reflexionan, no meditan, no consultan, sino esto es lo que siento y allí voy, como caballo desbocado, ¿no? Son personas impulsivas, personas que no piensan muchas veces en las consecuencias que puede traer esa palabra, esa decisión, esa visita, ese viaje o esa relación. Las personas inmaduras son personas inestables. Pablo los define como fluctuantes en la carta a los Efesios. Son personas que carecen de muy poca o prácticamente nada de voluntad. Y algo terrible que suelen hacer muchas veces la gente inmadura es que justifican sus pecados o sus errores, condenando a veces a otros para justificar sus pecados o sus carencias, apagando la luz de los demás para que la tuya brille, ¿no? Son personas incapaces de asumir responsabilidades o compromisos. Viven en una adolescencia permanente o eterna. Pasan de la risa al llanto o del llanto a la risa
en segundos, como los niños, que los ves ahora llorando y a los 5 minutos lo ves riendo, jugando con el compañero. Muchas veces son dominados por el temor o por complejos que no han superado, a veces hasta de la infancia, y por eso sufren a veces inseguridad en sus emociones, angustia, nerviosismo, miedo al rechazo, y la lista sería interminable. No voy a preguntar cuántos se han sentido identificados con la lista porque no queremos humillar a nadie. Pero entonces pasemos a la lista o a las características de las personas maduras, ¿les parece? Las personas maduras son personas que alguien los definió como personas autónomas, responsables y estables. Repito, autónomas, responsables y estables. No dependen de las circunstancias, no se dejan arrastrar por el ambiente, sino que ellos, si es necesario, cambian el ambiente y la atmósfera espiritual de un lugar. No son como personas que van a un lugar y parece que son como los camaleones, ¿no? Que se adaptan al lugar y se olvidan de sus principios, se olvidan de sus creencias y ponen su vida en peligro porque comienzan a hablar y actuar como la gente que les rodea. Es interesante notar que en Daniel capítulo 1, cuando Daniel es transportado, llevado cautivo a Babilonia, lugar donde permaneció hasta el día de su muerte, dice la Biblia que desde el minuto 1 que entró y pisó Babilonia, él propuso en su corazón no dejarse contaminar, ni transformar, ni manipular por el ambiente. Y no era fácil, no era fácil. Sin pastor, sin iglesia, sin sinagoga, sin templos, sin sacerdotes, un chaval joven que le cambian su nombre, incluso le obligan a comer cosas prohibidas por la ley de Moisés, como él las conocía perfectamente. Dice que él propuso en su corazón no dejarse contaminar ni arrastrar por la corriente o por el espíritu de Babilonia, y lo mantuvo hasta el final de sus días. Babilonia no lo cambió a él, pero en cierto sentido, en muchos aspectos, él cambió a Babilonia y al rey de Babilonia, ¿verdad? Así que las personas maduras son personas que son responsables, asumen compromisos y algo muy importante, se dejan tratar, se dejan moldear por el Señor. No son personas que abortan la obra que Dios ha comenzado a hacer en ellos, cambiándose de iglesia o enfadándose con el que te ha llamado la atención, sino son personas que aceptan el trato de Dios en su vida. A veces duro, a veces difícil, a veces prolongado en el tiempo, pero lo aceptan con agrado. Son personas que aprenden a esperar. No son personas guiadas, dominadas por impulsos, por emociones, por deseos a veces carnales o de ambición propia, sino que aprenden a esperar en el Señor. Aunque la respuesta tarde, ellos aprenden y esperan en el Señor, porque saben que todo bajo el cielo tiene su tiempo. Son personas como por ejemplo aquel joven que siempre ha sido una fuente de inspiración para todos nosotros, José, que lo tuvo todo en contra, ¿verdad? Sus hermanos, sus propios hermanos lo venden, lo traicionan, lo abandonan. Personas que no tienen el más mínimo sentimiento de amor por un joven que va a ser llevado a un país extranjero y que probablemente nunca más lo vuelvan a ver. Y este joven se mantuvo firme al Señor en aquellos sueños proféticos que se le había sido revelado cuando él era un adolescente. Pasa de ser el niño mimado de su padre, de vestir aquellas ropas especiales que lo identificaban, lo diferenciaban del resto, a ser un esclavo sin derechos, tener que aprender una nueva cultura, una nueva lengua. Y no solamente eso, sino que además, pues, ya no puede adorar con esa libertad con la que adoraba abiertamente a su Dios, porque allí es un país con una cantidad de ídolos y de imágenes terrible. Pero vemos que hay como un descenso en su vida. Me recuerda mucho la porción que hemos leído esta tarde, ¿no? El Señor, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosas que aferrarse, sino que se despojó, se anonadó, dice la versión antigua. Y estando en la condición de hombre, se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, hay un descenso en la vida de Jesús, como lo hubo en José. Pasó de ser el niño mimado, el niño favorito, a ser la persona tal vez más insignificante de Egipto.
Pero sin embargo la clave estaba en que Dios siempre estuvo con él y él siempre estuvo con el Señor. Terminó dando con sus huesos en la cárcel, una experiencia terrible, y no una cárcel moderna de lujos y de capricho y de piscina y de agua caliente y de gimnasio, no, una mazmorra terrible, ¿verdad? Donde lo tuvo que pasar muy mal durante mucho tiempo, hasta que finalmente el Señor decide exaltarlo y sacarlo de aquel lugar terrible y convertirlo en una de las personas más importantes en toda la historia, no solamente de Egipto, sino de la humanidad. Lo mismo pasó con Daniel, lo mismo pasó con David y pasó con tantos personajes que se dejaron tratar por años por el Señor. Porque si alguien quiere ser usado, primeramente tiene que ser tratado por el Señor. Es el proceso, es la ley del reino, tratado para luego poder ser usado. Y por eso, en estos días, cuando preparaba todo esto, me venía a la mente un joven que conocí al poco tiempo de yo haberme convertido en aquella pequeña iglesia en Las Palmas. Un joven, pues como otro cualquiera, pues se tomó también muy en serio los cultos, las reuniones, la lectura de la palabra, el salir a evangelizar, etcétera. Pero comenzaron a darle responsabilidades. Y las responsabilidades que adquirimos en la vida, la confianza que otros depositan en nosotros, nos descubre o nos cubre. Es como la ropa, ¿no? La ropa realmente el objetivo es cubrir, no descubrir. Lamentablemente a veces la ropa de algunas personas les descubre el alma y el corazón. Pues así pasó con este muchacho. Se le subió a la cabeza, entre comillas, el éxito y sus responsabilidades, y al poco tiempo aquel joven sencillo y humilde y servicial se tornó en un joven orgulloso, soberbio, que trataba a todo el mundo al trancazo, mirando a la gente por encima del hombro, porque él pensaba que porque los pastores le habían dado ciertas y determinadas responsabilidades, él ya se creía que era el dueño de la iglesia. Y una de las características de una persona madura es que no tiene ni mentalidad de dueño ni de asalariado, que son los dos grandes peligros. Porque el dueño, como se cree propietario, ¿verdad?, hace con sus bienes lo que le da la gana. Y el asalariado, como lo que hace es por dinero y no por amor, cuando le falta el apoyo económico, pues dice la Biblia que hasta deja abandonadas las ovejas, porque no son suyas. Sin embargo, la persona madura ni tiene mentalidad de dueño ni de asalariado, sino de siervo. Siervo fiel, siervo responsable, en las duras y en las maduras. Es fiel a su Dios en la adversidad, en la soledad y en la prueba. No importa que no salgas en la fotografía, no importa que no te reconozcan el trabajo realizado, no importa que no te digan las gracias en público. Al fin y al cabo, para quien ha servido y trabajado ha sido para el Señor. Y una palabra que aparece que es muy, muy importante, que la emplea sobre todo el apóstol Pablo cuando habla acerca de las personas maduras en el reino de Dios, es la de administrador. Esa palabra es la palabra ecónomo. Vosotros sabéis que en cierta ocasión yo enseñé que en la Biblia no todos los esclavos estaban en la misma posición y en el mismo nivel. El más bajo, el escalafón más bajo, eran los uperetas, eran los que estaban para servir, sobre todo a la hora de limpiarle los pies a los que entraban en la casa de sus amos, de sus señores. Eran también aquellos que iban en galeras, aquellas galeras de aquellos romanos que los mandaban allá abajo y allí estaban remando hasta que morían extenuados y reventados. Esos eran los uperetas, el escalafón más bajo de los esclavos. Luego estaban los doulos, ¿verdad? Nos suena mucho la palabra porque eran aquellos que habían renunciado a su libertad, pudiendo ser libres, decidieron quedarse por amor, servir por amor el resto de sus días a su amo, y eran los que llevaban aquel arete, ¿no?, aquel zarcillo en la oreja como señal de que habían renunciado a su libertad por amor a su amo. Estaban también los ecónomos o los sabios, no los sabios, sino los que conocían pues matemáticas, geografía, agricultura, sabían leer, sabían escribir, y eran lo que Pablo utiliza en la carta a los Gálatas como los ayos, aquellos que le enseñaban al futuro heredero pues todo lo que éste sabía hacer, ¿verdad? Hasta que el heredero crecía y automáticamente el ayo pasaba a un segundo plano. Y así podemos ver a lo largo y ancho de la Biblia que los esclavos
no tenían ningún tipo de derechos, no tenían vacaciones, no tenían jubilación, no cobraban el paro, sino eran personas que habían perdido su libertad. Y en cierto sentido, queridos hermanos, eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Hemos perdido lo que nosotros consideramos nuestra libertad para decidir y para ir a donde queríamos. Como le dijo el Señor a Pedro, cuando eras joven ibas a donde querías, mas cuando seas viejo te ceñirá otro y te llevará donde no quieras ir. En otras palabras, la renuncia de la voluntad con gozo y con alegría es una de las características del creyente maduro. Como Cristo tuvo que renunciar a su propia libertad a la noche que fue entregado en el huerto de Getsemaní. Padre, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. En otras palabras, tiene un espíritu de servicio, se goza en el servicio. Aunque nadie se lo pida, es una persona que tiene iniciativa. No es un cero a la izquierda, no es una persona que siempre está viendo lo que otros hacen, sino es una persona que motiva. Es una persona que no depende de una llamada, no depende de una visita, no depende de ningún estímulo externo, sino depende única y exclusivamente de su comunión y de su relación con el Señor. La persona madura, la meta de la vida de una persona madura es servir a Dios, servir a los demás. Se goza en el servicio. Y por supuesto, no solamente es constante y no solamente es responsable, sino que también es una persona que está dispuesta a dar su vida por lo que hace. Y todas estas características las vemos en nuestro Señor Jesucristo. Él dio su vida por amor a nosotros, sin tener que hacerlo, pero lo hizo. Y llegó a decir, yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Amén, hermanos. La pregunta que hice hace unas semanas atrás, la vuelvo a hacer esta tarde. ¿Queréis ser maduros? ¿Estáis dispuestos a pagar el precio? La edad no tiene nada que ver con la madurez. Teóricamente, con la edad o con el tiempo de conversión, ya tendríamos que tener un cierto nivel de madurez en todos los aspectos y áreas de nuestra vida. Pero muchas veces no es así. Te puedes encontrar una persona joven que es más madura que gente que tiene una cierta edad, ¿verdad? Le pasó a Timoteo cuando Pablo lo deja como pastor al frente de la obra en Éfeso. Pablo pastoreó esa congregación 2 años y deja a Timoteo al frente de la misma. El día de la despedida, pueden leerlo en Hechos capítulo 19, Pablo dio un mensaje tremendo. Llegó a decir cosas tan fuertes, tan duras como esta. Yo sé que después de mi partida se levantarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Nadie espera que de un grupo de ancianos, un grupo de liderazgo, un grupo de siervos de Dios se terminen despedazando entre ellos y dividiendo la obra y atacando al que Dios ha puesto al frente. Pues eso fue lo que pasó en la iglesia de Éfeso. Claro, Timoteo siempre había estado a la vera, ¿no? Siempre había estado pegado. Era el que seguía al apóstol Pablo, pero ahora él ha tomado el 100% de la carga, el 100% de la responsabilidad y se lo quieren comer. Es joven, enferma, parece que no tiene mucha experiencia y entonces probablemente le escribe a Pablo diciendo, sácame de aquí, me estoy quemando, me van a destruir, me van a quemar. Y el apóstol Pablo le escribe una carta y una de las cosas que le dice para animarlo es, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y me imagino que Timoteo cuando leyó aquello dijo, pero hombre, yo pensé que me iba a decir, bueno, coge el barco y vente para acá. No, quédate ahí, cumple con tu ministerio y predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo y echa mano de la vida eterna. Y recuerda la fe que tienes, que primeramente habitó en tu abuela Loida, después en tu madre Eunice y estoy seguro que en ti también. Y además te digo algo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. En otras palabras, no le abre la puerta para que huya, sino que lo mantiene allí, porque es allí donde la persona madura crece, se desarrolla, aprende disciplina, aprende constancia, aprende obediencia, aprende a aguantar. Y eso es lo que hace que una persona se convierta en una persona madura, fiel y responsable en los caminos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, nosotros trasladamos a la vida cristiana, y estoy convencido de ello. Estoy convencido de lo que voy a decir ahora. Nosotros trasladamos nuestro carácter a nuestra vida cristiana. Nuestros defectos y nuestras virtudes se amplifican cuando nos convertimos.
Sale lo mejor y lo peor de nosotros cuando se nos pone la lupa del Evangelio encima de nuestra vida. Y nuestro carácter, que puede ser nuestro mejor aliado, se puede convertir en nuestro peor enemigo. Hasta el punto que el mismo apóstol Pablo llegó a decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Puesto que llegó a admitir, sí, el apóstol Pablo llegó a admitir y lo escribió para que toda la cristiandad que viniera en el futuro lo supiera, las tremendas luchas personales e internas que él llevaba adelante en su vida. Hasta el punto que dice: lo que quiero hacer no lo hago, sino lo que hago lo que no quiero, y hallo esta ley que mora a mí. En otras palabras, Pablo pone su corazón encima de la mesa, porque una persona madura es una persona que reconoce sus defectos, no los tapa, sino es una persona que admite que necesita ser tratado, cambiado, moldeado. Es una persona que no tapa, ¿verdad?, sus debilidades, sino que al contrario las confiesa. Y entonces es cuando oímos la voz de Dios que nos dice: diga al débil, fuerte soy, y mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, Pablo aprende una lección personal que no ha aprendido en ninguna parte. Dice: entonces cuando soy débil es cuando soy fuerte, y comenzaré a gozarme más bien en mis debilidades más que en mis victorias obtenidas. Así que, mis queridos hermanos, el proceso para llegar a la madurez es un proceso largo, es un proceso arduo. Pero lo primero que tienes que preguntarte es: ¿quieres ser maduro? Porque hay personas que piden consejos a cierto tipo de personas, porque están esperando una palabra, una respuesta que si vas a otro tipo de personas no la vas a oír. Y entonces buscas el camino fácil. Es como cuando el niño ha oído que su madre le ha dicho: no más caramelos. Y entonces el niño va al padre. Y el padre dice: sí, sí, coge los que quieras. Y ahí se lía el padre y la madre. Y cuando el niño ve que el papá o la mamá le han dicho que no, entonces se va al abuelo. Y si el abuelo dice que no, se va a la abuela. Y siempre busca una salida, ¿verdad?, con tal de no admitir que se le ha dicho no. ¿Y cuántas veces hemos dicho que nuestro Dios puede responder con un no rotundo? A veces responde con un sí, y a veces también guarda silencio. Y ahí viene la madurez y la experiencia y el discernimiento para saber cómo interpretar el silencio. Como dice la ley, ¿no? El que calla otorga, ¿no? El silencio administrativo. Ahora, cuando vamos a la palabra de Dios, nos encontramos que para poder alcanzar madurez, a veces hay que pedir ayuda. Y hay que pedir ayuda porque hay gente que su indisciplina, su falta de constancia, le está pasando factura. Si tú has sido una persona inconstante en todo, en los estudios, en el trabajo, una persona indisciplinada que hoy quiere una cosa y mañana quiere otra, cuando tú te conviertes esa área de debilidad en tu vida, el diablo la puede utilizar para crearte grandes problemas. Y por eso tienes que pedir ayuda, porque hay ejercicios para poder desarrollar disciplina en nuestra vida. Como se puede disciplinar el cuerpo a la hora de la comida, o del sueño, o del trabajo, o de cualquier cosa. Pero lo que tienes que partir de la base es que habrá momentos en los que tú solo o sola vas a poder obtener ciertos y determinados resultados y victorias. Pero habrá otros momentos en los que tendrás que pedir ayuda. La Biblia dice que durante años David mató a todos los gigantes que se le aparecían en el camino. Pero llegó un momento que tuvo que pedir ayuda. Y cuando aquella pesca milagrosa se produjo como consecuencia de un acto de obediencia a la orden del Señor, echad la red a mano derecha, la Biblia dice que tuvieron que pedir ayuda a las barcas que estaban cerca, porque si no, ellos no podían con toda aquella abundancia. En otras palabras, acostúmbrate a pedir ayuda si la necesitas, y más para tu crecimiento y para tu desarrollo espiritual. Rodéate de gente espiritual, no de mequetrefes, no de gente débil en la fe, no de personas fluctuantes, sino de personas maduras que te puedan transmitir su madurez y su experiencia para que tú puedas crecer y parecerte cada día más y más al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Deja de ponerte metas irracionales, ilógicas e infantiles. Es como si yo dijera: hermanos, tengo una ilusión con subir al Everest. Me hace una ilusión tan grande subir ahí arriba. Hermano, usted puede tener la ilusión que quiera, pero Manolo, tú no vas a subir nunca al Everest. Es más, te puedes quedar por el camino, hijo. Así de claro. Yo tengo una ilusión tan grande en dar la vuelta al mundo en un velero, yo solo. Ya.
Tú puedes tener la ilusión que quieras, pero primero no tienes nivelero. Y en segundo lugar, tú no vas a dar la vuelta al mundo, no vas a salir en el barrio, te vas a perder en el barrio. Es decir, hay gente que tiene una imaginación peligrosa, porque te hacen creer y crear una falsa expectativa de que en cualquier momento tu vida va a cambiar y va a aparecer lo que no ha aparecido nunca, pero de momento, en un momento y en un abrir y cerrar de ojos. Ya iba a decir, se tocará la trompeta y los muertos en Cristo, ya me iba a ir por otro mensaje. No, ese no es. No es así, querido hermano, cómo funciona esto. Tienes que tener paciencia contigo mismo y con los demás, porque la madurez no llega en 2 días. Permítame poner un ejemplo fácil de entender. Cuando una mujer se queda embarazada, hay momentos que ya lo siente, ya sabe que está ahí, se mueve. Dice, mira, toca aquí, y le sale ahí, no sé lo que era, ¿no? Una pierna, una cabeza. Por ahí le sale otra cosa, y dice, madre mía, ¿pero qué tiene este? Tiene un alien allá adentro esta mujer. ¿Qué tiene, no? Pero tienes que esperar, tiene que formarse. No es cuestión de 2 días, de 1 mes, de 2, de 3, sino hay que esperar un crecimiento, hay que esperar que llegue el momento exacto, y cuando llegue el momento, tú no te preocupes que va a salir. Nosotros llevamos la presencia del Señor en nuestras vidas, somos el templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pablo dice, yo no quiero que ignoréis esta gran verdad, que ya no tenemos que subir 3 veces al año a Jerusalén para ir a un templo físico, sino que ahora vosotros sois el templo del Espíritu Santo de Dios, el cual mora en vosotros. Es un privilegio tremendo. Ya tenemos la presencia del Señor. Ya tenemos, permítame, todas las herramientas, todo lo que necesitamos para ser maduros, para honrar y glorificar al Señor. Pero es cuestión de tiempo. Y a veces, no solamente de pedir ayuda, sino que también a veces hay que hacer prácticas. Y usted dirá, ¿y eso de hacer prácticas de dónde viene? Mira, viene de aquí. En la carta a los Hebreos, que leyó nuestro hermano Antonio en esta tarde, lo dice muy claramente, con otra palabra, pero es a lo que apunta el autor. Hebreos capítulo 5 dice, hermanos, el autor de la carta viene desarrollando una serie de temas, tratando de dirigir la mente de los oyentes o de los destinatarios a que todo aquello del Antiguo Testamento, la menorá, el altar del incienso, los panes, los sacerdotes, el altar del sacrificio, el lavacro, esto y aquello, todo eso apuntaba en una misma dirección. Hay un hilo conductor que nos lleva a la figura, a la persona de Cristo. Y él viene desarrollando temas muy profundos. Claro, lógicamente tienes que conocer y saber moverte en el tema del Antiguo Testamento, ¿no? Para saber de qué está hablando el autor. Pero llega un momento en que el autor, que le está escribiendo a judíos, a hebreos, les dice, miren, acerca de lo que les estoy contando, pues yo tengo mucho que decirles, pero me lo habéis puesto muy complicado. Me lo habéis puesto muy difícil porque os habéis convertido en gente tarda para oír. Es todo lo contrario a lo que Santiago dice, que tenemos que ser tardos para hablar y prontos para oír. Y resulta que estos invirtieron el orden. Estaban todo el día hablando y pocas veces escuchaban. Y el autor de la carta a los Hebreos le dice, os habéis hecho tardos para oír. Gran peligro cuando no quieres oír, cuando no quieres ser amonestado, cuando no quieres ser corregido, cuando te tapas el oído o te entra por un oído y sale por el otro, te estás haciendo daño, te estás matando poco a poco. Entonces dice, ustedes ya a estas alturas de la vida teníais que ser maestros. ¿Qué es un maestro, hermano? Un maestro es una persona que está para dar, para instruir, para ayudar a los demás, para compartir conocimiento. Un maestro no va a la escuela a aprender, va a enseñar, y los que están allí aprenden del maestro. Y el autor de esta carta dice, ustedes ya tenían que estar a este nivel. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiempo había pasado más o menos desde que esta gente se había convertido hasta que reciben esta carta? Bueno, estos son hijos de creyentes. Estos no son primera generación. Esta carta fue dirigida a hijos de creyentes, es decir, ya son la segunda generación. Bueno, aquí en esta congregación y en nuestro ministerio hay gente que ya son de segunda, de tercera y hasta de cuarta generación. Por lo tanto, cuando eras niño, hablabas como un niño, pensabas como un niño, te comportabas como un niño, mas cuando ya fui hombre, dejé las costumbres de los niños pequeños. Eso es lo que le está diciendo el autor de la carta a los Hebreos. Ustedes tenían ya que estar dando y no siempre recibiendo, ser maestros y no ser niños. Y dice, y todavía tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es increíble cómo un niño puede alimentarse solo de leche.
un tiempo. Pero dale a un tipo de 18 años un vaso de leche dos o tres veces al día. A ver si aguanta. Llega un momento en que dice, oye, ponme algo con cuchillo y tenedor porque me estoy poniendo blanco. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra. Porque es un niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado, los que han llegado al nivel de madurez, los que por el uso o por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si no son personas de brazos cruzados, no son personas que están viendo los defectos de los demás para ver cómo justifico los míos. No. Son personas que practican la oración, practican algún sermoncito de vez en cuando, practican cosas como el perdón, la generosidad, el visitar a alguien, el salir a la calle a repartir folletos, a ver cómo lo hago, a ver si hago el ridículo o tengo respuesta. En otras palabras, es una persona activa, no es un vago, no es una persona que está ociosa. Porque la Biblia dice que uno de los problemas que hubo en la ciudad de Sodoma y Gomorra fue la abundancia de pan y la ociosidad. Muchas veces decimos Sodoma y Gomorra es que eran de una promiscuidad sexual terrible, y es verdad, pero nos olvidamos de que dos grandes pecados o defectos de la gente de Sodoma y Gomorra era la abundancia, el tener demasiado, y además de eso, la ociosidad. Se aburrían. Y yo he dicho que para no pecar, procura estar siempre activo en las cosas del Señor. Y si estás activo, no vas a tener tiempo ni para pecar, ni para desanimarte, ni para deprimirte. Pero la persona que tiene cosas y encima dispone de demasiado tiempo libre y no le invierte en el Señor, es vulnerable a cualquier dardo de fuego del maligno en su vida. Por eso el cristiano maduro es una persona que administra los recursos del Señor, administra los dones o talentos que el Señor le ha concedido por un tiempo, administra su tiempo, administra absolutamente todo. Es una persona que es un reloj. No es una persona que va improvisando. A ver qué hago hoy. Bueno, hoy voy a... No. Es una persona ordenada, disciplinada, que sabe lo que quiere, que sabe lo que tiene, pero que también es honesto y reconoce lo que no tiene, porque Dios se lo ha dado a otra persona. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerdan ustedes cuando Pedro y Juan subieron a las 3 de la tarde a orar al templo? Había un mendigo cojo de nacimiento que esperaba recibir algo de ellos. Extendió la mano y Pedro y Juan se le quedaron mirando y le dijeron: no tenemos. Pedro y Juan, pastores de una iglesia de más de 20,000 personas, no tengo ni plata ni oro. Efectivamente, porque eran administradores, no eran dueños, no eran propietarios de las finanzas de la iglesia, sino que administraban las riquezas que tenía la iglesia en aquel momento. Pero a título personal, ellos no mintieron cuando dijeron: no tenemos en este momento nada económico que ofrecerte. Además, aunque lo tuviéramos, tu problema no se soluciona con dinero. Pero tenemos otra cosa, tenemos algo mejor que el dinero. Más que el poder económico, tenemos el poder del nombre, sobre todo nombre de Cristo. Así que a ti te digo: levántate, toma tu lecho y anda. Y dice la Biblia que caminó y glorificó a Dios y entró al templo con ellos. En otras palabras, el cristiano maduro sabe lo que tiene y lo que no tiene. Por eso no se mete donde no lo llaman. Por eso es una persona prudente. Por eso es una persona que sabe en qué parcela me tengo que mover y en qué terreno no te metas, porque ese no es tu terreno, hermano y hermana. Sin embargo, el inmaduro va picoteando de flor en flor. Será esto, será aquello, porque en el fondo no sabe ni lo que quiere. Hoy le gusta Juan, mañana le gusta Pedro. Pasado le gusta María, el otro día le gusta Antoñita. Y así va cambiando de flor en flor y al final no sabe ni lo que tiene. ¿Y sabe lo que produce la inmadurez en la vida de una persona? Insatisfacción. Y no hay nada peor que ver un cristiano o una cristiana insatisfecho, porque le ha dado tanto lugar a la inmadurez que se ha convertido en una persona que vive, pero no sabe ni por qué está en este mundo. Todos y cada uno de nosotros hemos nacido por la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Si alguien lo duda, te lo vuelvo a repetir. Todos y cada uno de nosotros hemos nacido porque Dios lo permitió que naciéramos. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene la vida? Los 40, 50, 60, 70, 80, 90 o 100 años que vayamos a vivir, si es que llegamos, ¿qué sentido tiene en ese tiempo? Sabemos lo que ya hemos gastado, no sabemos cuánto nos queda. Por lo tanto, organicemos y planifiquemos nuestra vida de tal manera que el Señor diga: este hombre, esta mujer ha llegado a un nivel de madurez que sabe para lo que está en esta vida. Y estamos en esta vida ahora que hemos nacido de nuevo para honrar y servir al Señor todo el tiempo de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo? Queridos hermanos, los destinatarios de esta carta tenían un gran problema, que se habían quedado raquíticos. Qué bonito es cuando vemos a un niño pequeño, ¿no? Y vemos los deditos chiquititos, qué bonito, ¿no? Esos piececitos tan lindos. Y cuando empiezan a hacer tonterías, y empiezan a jugar, y empiezan a correr, y empiezan a decir una palabra, y empiezan a decir aquello. Pero te imaginas esa criatura que tanto gozo y alegría trae a un hogar, verlo un año y otro año y otro año y otro y otro y otro, y ver que no ha crecido. Sería un dolor para los padres tremendo. Ver que el niño no ha crecido, no se ha desarrollado. Tener a un niño que no sabe hablar, no sabe caminar. Un niño que no se ha desarrollado, un niño enfermito, un niño débil. No sería normal, al contrario, ya sería un dolor para los padres tremendo. Claro que el Señor te daría gracia para poder llevar esa prueba y otra más. Pero lo normal de la vida es que todo lo que nace crezca y se reproduzca. En las plantas, en los insectos, en los pájaros, en los animales, en los seres humanos. Y ahora que tenemos esa doble naturaleza, por decirlo de alguna manera, la naturaleza carnal o humana, ¿verdad? Que es la que nos permite formar familias y tener hijos, etcétera. También tenemos la naturaleza divina. Y el Señor dice que el que lleva fruto lo limpia, lo sigue moldeando y tratando para que lleve más fruto todavía. Pero aquel que no lleva fruto, ¿qué hace? Dice que lo corta y lo echa al fuego, porque no sirve para nada. No hay ni uno en esta tarde, en esta congregación, que no sirva para nada. Eso es rotundamente falso. El Señor cuenta contigo. Lo que pasa es que te hace falta disciplina, te hace falta orden en tu vida. Comienza a ponerte metas realistas. No empieces a soñar que vas a ser misionero en Guinea Ecuatorial, si ni siquiera le has hablado al vecino de la esquina de Cristo. Ponte metas realistas. Voy a leer este mes los 4 evangelios. Oh, gloria a Dios. No digas voy a leer la Biblia en 15 días, porque no la vas a leer. Voy a comenzar a memorizar un versículo a la semana. Voy a comenzar a asistir más a la iglesia. Voy a comenzar a practicar en oración. Voy a dedicarme cuando llegue a la iglesia, si llego temprano, a saludar a la gente y no estar ahí siempre esperando que te vengan a ti a saludar como si fueras la reina de Saba. No, venga usted, vienes temprano, saluda a la gente. Hermano, viene temprano, saluda a los hermanos. No estés esperando, el pastor no me saludó, pues vete tú a él y salúdalo. Es que pasó la hija del pastor, pasó Matías, pasó Pepito y no me saludó. Hombre, claro, si estás siempre apoltronado ahí, que pareces el Buda, ¿eh? Comienza a practicar, a saludar a la gente. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido la semana? Oye, una pregunta, ¿y cómo está tu hija? ¿Y cómo viniste a la iglesia? ¿Viniste caminando? Oye, el coche me enteré que se te rompió, ¿te puedo echar una mano? ¿Y cómo vas a ir a la casa? No, yo tengo... pues vente conmigo, yo te llevo. En otras palabras, ábrete, intégrate. No vengas de excursión a la iglesia, hermano y hermana. No vengas de excursión con la mochila a ver qué va a predicar hoy este señor. No, vamos a integrarnos. Vamos a formar parte de... decir, oye, ¿cómo va la obra en Colombia? ¿Cómo va la obra en Estados Unidos ahora que has estado por ahí? Oye, ¿has estado estos días en la finca en Alicante? Nadie me ha preguntado nada. En otras palabras, intégrate, pregunta. Oye, ¿se ha pagado el local de la iglesia? ¿Y la luz? ¿Cuánto estamos pagando de luz? ¿Hace falta algo? Es que a veces pasan semanas y meses y no preguntáis nada. Y yo digo, bueno, ¿los habremos malcriado? En otras palabras, hermano, involúcrese en la obra. Pregunte, métase en las cosas del Señor. Y eso te va a traer a tu vida una madurez. Y te vas a olvidar de tu problema, de tu enfermedad, de la artrosis, de la artritis y de la reuma o como rayo se llame.
El cristiano maduro no está centrado en sí mismo. El cristiano maduro está centrado en el Señor y en lo que ama y quiere el Señor. Hemos tenido en esta tarde, Anderson ha dado una clase para los hermanos que se van a bautizar y me ha llevado una alegría cuando subí a Río y vi un grupito lindo de hermanos que se van a bautizar ahora dentro de unos días cuando lo anunciemos. Por cierto, si hay alguno que todavía no está bautizado y quiere poner en práctica en su vida este mandamiento, estás a tiempo. Pero hermanos, los tiempos se están acortando. El mundo cada vez se está poniendo más complicado y difícil. Tenemos que aprender a tener más relaciones interpersonales los unos con los otros. Ábrete, pregunta. Y si no te acerca, acércate tú. Y si no te hablan, habla tú. En otras palabras, si quieres cosechar, tienes que sembrar primeramente, dice la palabra. Y sobre todas las cosas, mi querido hermano, cuando termines hoy de estar en este lugar, piensa una cosa: ¿qué estoy haciendo con mi vida? El cristiano maduro no tiene una agenda personal. Hay gente que se quiere aprovechar de la finca, de la iglesia virtual, de los cultos, de las reuniones, de los campamentos, de los congresos. Siempre ha sido y siempre será así. Pero el cristiano maduro no es el que dice: aquí voy a sacar tajada, aquí voy a sacar un beneficio personal, porque el cristiano maduro no tiene agenda personal. El cristiano maduro, la única agenda que tiene es esta: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esta es la agenda de un verdadero cristiano maduro. Para Cristo vivo, para Cristo pienso, para Cristo actúo. Todo lo que hago, lo hago para Él y para glorificarle a Él. Ya no me interesa llamar la atención sobre mi vida. Ya no me interesa conseguir mi capricho personal. Lo único que me motiva en la vida y me mueve es honrar y glorificar a mi Señor y al cuerpo de Cristo, que Él lo ama. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos en esta tarde ahí donde estás y vuelve otra vez a preguntarte: ¿quieres ser maduro, hermano? ¿Quieres ser una mujer madura en Cristo? Yo no te pregunto la edad que tienes, porque no tiene nada que ver la edad con la madurez. Yo te pregunto si tú hoy quieres decirle al Señor nuevamente: Señor, yo quiero pagar el precio para ser una persona madura, responsable, integrada, comprometida, con espíritu de siervo, de administrador y no de amo, ni de asalariado. Quiero gozarme en todo lo que haga, incluso hasta en lo que no haga o no me dejen hacer, también en eso me gozaré. Quiero aprender a ser constante en la adversidad. Quiero ser fiel en la soledad y en la prueba. Y quiero darte la honra y la gloria, Señor, en todo momento y en todo lugar donde tú me pongas. Y sobre todas las cosas quiero reconocer humildemente delante de ti mis carencias, mis defectos y debilidades. Porque solamente tú me puedes ayudar a cambiar. Y muchos de los que estamos aquí esta tarde queremos cambiar, pero para bien, no para peor. A veces algunos cambian en la vida, pero para peor. Pero tú, Señor, nos quieres llevar de gloria en gloria, de bendición en bendición y de triunfo en triunfo. Y por eso en esta tarde, Señor, respondemos a tu palabra: heme aquí, aquí estamos, Señor. Solamente aquellos que hayan entendido el mensaje, repito, solamente aquellos que hayan entendido el mensaje y quieran verdaderamente llegar a ese nivel de madurez, que se puede llegar, no te quepa la menor duda, se puede llegar, hermano y hermana. Solamente los que quieran verdaderamente llegar a ese nivel de madurez, ponte de pie si así lo sientes en tu corazón, y juntos cantaremos una alabanza a nuestro buen Dios y oraremos juntos para que el Señor nos ayude a ser un pueblo unido y maduro para la honra y la gloria del Señor. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Te adoramos, Jesús. Aleluya.